Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Y en este momento iniciamos el diálogo con la licenciada Luz Helena Coloma, concejala de Quito, para hablar sobre este juicio por las pruebas irregulares de PCR para detectar COVID-19. Sigue estancado este proceso, no obstante, la Contraloría ha emitido ya una confirmación del informe donde se establece igualmente que lo que hizo la Fiscalía, las irregularidades en esta adquisición. Concejala, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes, noches, Fausto, y a su distinguida audiencia, un honor estar aquí. Gracias. Concejala, 2 años después, las conclusiones parecen apuntar directamente a que a los quiteños se les perjudicó no solo en el plano económico como tal, sino con esta adquisición y ejecución de pruebas que parece, según lo que dice el informe de Contraloría General del Estado, no tenían tampoco la sensibilidad requerida, al menos la que se había contratado. Así es, y también creo que lo que claramente dice el informe de Contraloría de alguna manera ratifica que el proceso de fiscalización yo desarrollé en mi obligación como concejal no estaba equivocado, digamos, y que las dudas que yo tenía en ese momento y que varios concejales las compartimos y las expresamos en el seno del Consejo, tampoco eran dudas disparatadas. Yo recuerdo cuando usted empezó como periodista a investigar también el tema y me hizo una entrevista, yo recuerdo haber dicho justamente en tono de duda algunas cosas que se expresan también en el informe. ¿Por qué el estudio de mercado o en el estudio de mercado se recomendaba contratar a la empresa que luego se adjudica cuando la función de adjudicar es exclusiva de la comisión técnica? Porque todos los documentos del proceso de contratación hablaban de 200,000 pruebas que se requerían, pero se fijó un presupuesto referencial solo para 100,000 pruebas. Unas empresas ofertaban 200 y la que gana oferta solo 100, por lo que las pruebas también serían o aparecían ser más caras. ¿Por qué se admitió la oferta de la empresa adjudicada, por ejemplo, si para probar su experiencia mínima solo presentó contratos con hospitales públicos y no actas de entrega-recepción definitivas que exigían los documentos de las especificaciones técnicas? Entonces, habían algunos temas que ya me llamaban la atención a mí en esta primera fase de la contratación y luego, transcurrido el tiempo, cuestioné si las pruebas eran PCR o eran LAMP y si tenían la especificidad y la sensibilidad que el contrato pedía. A propósito de esta parte del tema, para no desviarnos después, de acuerdo a dice el informe de Contraloría, un informe especializado pidió un informe especializado a la Unidad Técnica de Genética y Molecular del Hospital Carlos Andrade Marín. El documento señala que la alcaldía no recibió los reactivos tipo PCR, sino tipo LAMP, característica estipulada contractualmente. Es decir, ahí ya había un perjuicio. Al menos no entregaron, la empresa Salumed S.A. de Juan Vinelli no entregó las pruebas que se contrató. Así es, a pesar de que en el juicio y en algunas intervenciones públicas se ha dicho que es lo mismo. Entiendo, y de las consultas científicas que yo he hecho, que PCR no es lo mismo que LAMP, y por lo tanto, en contratación pública no se puede recibir algo que no se ha demandado. Esa fue también una de las alarmas que a mí personalmente me saltó e hice las averiguaciones formales del caso. Recuerdo que se me contestó desde la Secretaría de Salud, sí, no son PCR, nosotros les decimos PCR, pero no son PCR. Entonces, yo no sé si eso en contratación pública es correcto o es incorrecto, pero no se recibió lo que se había contratado y pagado con dinero público. Regresando un poco al principio y lo que ocurrió en los primeros meses de la ejecución de este contrato, cuando ya llegaron las pruebas, no llegaron todas. Lo primero, no llegaron en total las 100,000 pruebas. Hasta el final del contrato no llegaron las 100,000, sino 88,500, según se ha reportado. Y lo otro,
Dentro del contrato se estipulaba también que venían 3 máquinas que eran las que encargadas de procesar, que se había determinado también una capacitación para quienes operarían estas máquinas para poder hacer el proceso el procesamiento de las pruebas. Tampoco llegaron algunos de los consumibles, algunos de los insumos necesarios para hacer esto, tanto que hubo algunas cartas enviadas por parte de la bióloga de la Universidad Central, donde se estuvieron procesando inicialmente estas pruebas, reclamando por los insumos que nunca llegaron. Así es. A mí una de las observaciones graves, que a mí siempre me pareció un tema muy grave, y esto es antes de que se cambien las autoridades de la Secretaría de Salud, es que se compran muy rápidamente estas pruebas, no sé, $4 millones aproximadamente, las 100,000 pruebas se adjudican rápidamente, se compran rápidamente. Es verdad, sí, que estábamos en un momento en que se requería tener pruebas, pero no se compra y no se prevé cuál va a ser el sistema de procesamiento. Entonces llegan las pruebas, se almacenan las pruebas, se empiezan a tomar las pruebas, y ¿quién procesa estas pruebas para saber si el resultado es un positivo o es un negativo? Y ahí hay varias irregularidades, demoras, las máquinas no llegan, los consumibles y los no existían, no se les había entregado. La Universidad Central estaba desbordada, con capacidad limitada de procesar. Teníamos 100,000 pruebas y se procesaban. Al punto que semanales, era tremendo. Al punto que las máquinas que iban a hacer, que eran parte de este contrato, que debían procesar las pruebas PCR, como nos menciona, no se procesaron sino en la Universidad Central, en el Hospital del IES Quito Sur, inclusive en un laboratorio de larvas de camarón en la costa. Así es. En el IES Quito Sur, por ejemplo, se les entrega una máquina posteriormente, pero ellos empiezan a procesar varias semanas, si no es meses después, porque no tenían la capacitación o porque... es decir, un tema era la propaganda o lo que se podía ver. Yo le entrego una máquina y les hago la entrega, pero la máquina no sirve de mucho si no habían los consumibles, los reactivos, la capacitación, etcétera. Y sí, el sistema de procesamiento era una pata coja de este sistema, de esta mesa, si queremos decirlo así. El municipio no compró solamente pruebas, compró un sistema de detección de COVID. Compró hisopos, compró kits de extracción de ARN, compró kits de detección del virus, compró las máquinas, como hemos dicho, y todo esto daba un valor aproximadamente de $38 sin IVA por prueba, más o menos salían. Entonces tampoco es que eran las pruebas más baratas del mercado, ni mucho menos. Habían precios, digamos, de pruebas de renombre, de otras marcas, que estaban en valores o similares o menores. Entre los $12 y $24 inclusive. Correcto. Luego a mí me parece que cuando se da esta terminación por mutuo acuerdo del contrato, aparentemente violando procedimientos legales de contratación pública, y hacemos esas observaciones en el Consejo, y esto también lo refleja el informe de Contraloría, el terminarse unilateralmente, porque ya había incumplimientos, ¿no es cierto? Y el contratista debió haber rebasado las multas por atrasos, y eso superaba el 5% del valor de la garantía, pero no ocurrió eso, no se terminó unilateralmente. En el proceso penal que se sigue en los chats, aparentemente ahí hay una disposición de la primera autoridad de no hacerlo, digamos, de no terminar unilateralmente, sino de terminar por mutuo acuerdo. Y me parece también que hay algunos temas complicados de entender, por qué las multas, ¿no es cierto?, no superan el 5% del valor de la garantía. Es decir, se hace un informe para que las multas superen ese valor, porque ahí habría habido que terminarse de facto el contrato. Entonces se aplica solo un 66% de las multas por incumplimientos, porque solo habían entregado 2 de los 3 equipos. Algunos asuntos que a mí siempre me sonaron muy raros.
Y luego, cuando se termina el contrato de manera de mutuo acuerdo, ¿no es cierto?, se utiliza a una empresa para procesar las pruebas masivamente, la que usted mencionaba antes, y eso provoca que estos kits, una parte de lo que se había comprado, ya no se use porque la empresa que iba a procesar las pruebas iba a utilizar sus propios reactivos. Entonces el municipio se queda con esto que había comprado y lo empieza a donar. De los documentos que a mí me entregan no cuadra, nunca me llega a cuadrar los números de los kits que se tenían en bodega, los que se entregaron y los que se donaron, y cuál es el mecanismo jurídico por el cual se dona, porque finalmente esto es dinero público que compra unos bienes que son públicos, o sea, no son personales de nadie. No habría ningún problema si esto es de una empresa privada que decide donar y ya no usar una parte y regalar esa otra parte. Esto es dinero público de un contrato en el que se compran cosas y luego parte de esas cosas que se compran ya no se usan y se las dona. Eso se nos explica, se nos cuenta en el Consejo. Yo siempre hago las observaciones de que en contratación pública esto no sonaba muy coherente. Y bueno, la Contraloría de alguna manera lo ratifica en este informe. Y en algo yo creo que hay que estar bastante claros. O sea, hay un hecho cierto, irrefutable, y es que se contrataron 100,000 kits de pruebas para detección de COVID-19. Los 100,000 nunca llegaron, los 100,000 no, los 88,500 que llegaron no llegaron completos, nunca se logró ejecutar el contrato en su totalidad. Hay un perjuicio evidente para el municipio y en este caso la Contraloría ha determinado que es de $2.5 millones. En poco tendremos una entrevista con la doctora Linda Guamán, es coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, una de las procesadas en este caso. ¿Cuál a su criterio es o sería los errores, por ponerlos de esta forma, hasta cometidos por las autoridades que llegaron después de la adquisición? Me refiero a Linda Guamán, me refiero a la doctora Jimena Barca. Yo no tengo ninguna duda de que las nuevas autoridades que llegan y encuentran, un sistema ineficiente e insuficiente de procesar esas pruebas y hacen todos los esfuerzos para que esto se pueda procesar, es decir, estas pruebas que se habían comprado puedan tomarse las muestras y procesarse de manera ágil, lo cual no habían. Y como había también dudas de la calidad de las mismas, recuerdo un informe de México, de la Oficina de Salud de México, que había comprado esta misma marca de pruebas y que colgó un informe, y ese informe arrojaba dudas. Yo mismo le consulto a la doctora sobre qué quiere decir a la doctora Guamán, lo que este informe mencionaba, y que se refería a que la sensibilidad al parecer no era la que quería en su contrato, etcétera. Luego de eso se hacen o se pide a la propia Universidad de las Américas, a la UTLA, que haga sus laboratorios, hagan unas pruebas sobre estos kits que se habían comprado para estar seguros de si era lo que se había pedido o no. Es decir, yo no dudo de que las autoridades que entran al municipio tratan de subsanar un poco este relajo que encontraron, ¿no? Sin embargo, con todo lo que viene después, esta terminación de mutuo acuerdo del contrato, en el que se cambia el objeto del contrato en la terminación misma y se disminuye el número de pruebas, y luego al hacer el procesamiento en un laboratorio privado se quedan estos kits de ARN sin usar, y se los dona. Es decir, se está entregando una contraprestación, sin una contraprestación se están donando bienes públicos a entes privados. Puede no haber ninguna mala fe en esto, no lo dudo, pero es un error de procedimiento de la contratación pública. Para mí es muy complicado juzgar, yo no soy un juez para decir estos son los errores. Yo puedo señalar cuáles fueron las dudas que yo siempre tuve, siempre fui transparente al expresar esas dudas y al pedir información sobre las mismas, y siempre me preocupé de conocer que estas pruebas no eran la tecnología o la modalidad PCR que exigía el contrato, más algunas otras de las explicaciones que he dado sobre esta primera fase de la contratación, ¿no es cierto? Y luego en la segunda fase,
que es ya el procesamiento y luego la terminación por mutuo acuerdo, el cambio del objeto del contrato, la devolución de un número de pruebas, etcétera, o la no recepción de un número de pruebas, lo cual en contratación pública es delicado. Me explico, es muy delicado porque en derecho público solo se puede hacer lo que manda la ley. A mí lo que más me molestó como concejal de este proceso es haber comprado tan rápido y no haber tenido este sistema para procesar bien montado, bien estructurado, con los insumos necesarios, con los laboratorios, con los convenios necesarios para poder hacer este trabajo de manera correcta y eficiente. Y luego pasa factura y termina concluyéndose el contrato de la manera en la que se lo hizo. Antes de terminar la entrevista, sí, la pregunta es, ¿no resulta sospechoso el hecho, o sea, todo lo que ocurre alrededor del juicio por presunto peculado que enfrenta, entre otros, el exalcalde Jorge Yunda, también el directivo de Salumed S.A., que es la empresa que nos vendió estos kits incompletos, y Lenny Mantilla, entre otros, el exsecretario de Salud? Todo lo que ocurre respecto a las dilaciones que ha habido, son 8 meses que no se ha movido. Así es, sin duda. Yo no tengo certezas de cuáles son los procedimientos o las razones de esos procedimientos para recusar a uno de los jueces de ese tribunal, pero tampoco tengo dudas de que lo que se quiere justamente es dilatar. Yo fui llamada a rendir mi declaración, la hice con absoluta transparencia y mi ánimo no es personal contra nadie. Yo quisiera que nadie tenga que vivir un momento complicado por esto, pero en mi rol de concejal, fiscalizando esto, y las autoridades que están llamadas a juicio, bueno, deben explicar, y yo también debo explicar cuál es mi punto, y eso lo hice. Al día siguiente entiendo que dio la declaración el exalcalde, pero pensó, sintió, consideró que uno de los jueces no era objetivo con él, y bueno, y recusó a ese juez. Me parece que esto era julio del año pasado, y ahí está, parado. Esto podría eventualmente detenido, resolverse, entiendo, la próxima semana. Así al menos se ha llamado para resolver un recurso de hecho presentado precisamente por la defensa del juez recusado Fabián Favara. Concejala, gracias por estar con nosotros. Interesantes sus visiones y sus conclusiones respecto de lo que ha dicho también la Contraloría General del Estado. Gracias también, Fausto. Buenas noches a la audiencia. Gracias. Ha sido la licenciada Luz Helena Coloma, concejala de Quito, hablando sobre el juicio por las pruebas irregulares de PCR para detectar COVID-19, que sigue estancado, y también a propósito del informe de Contraloría General del Estado, que ha determinado un perjuicio respecto de esta adquisición superior a los $2.5 millones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.